Bien, vamos a pasar ahora a la última parte de nuestro módulo, que tiene que ver con un análisis de buenas prácticas, de las denominadas buenas prácticas. Eh, Considerando la literatura, considerando las fuentes de información a las que se tienen acceso a través de distintos portales de información, tanto en Internet como en buscadores muy específicos, sería muy ambicioso y, y poco práctico eh, ejemplificar las buenas prácticas con casos concretos. Quiero dedicar esta última parte del módulo más bien a describir dos propuestas que incorporan herramientas metodológicas para generar una buena práctica o por lo menos, incluir en los diseños y en las propuestas de proyectos y programas de prevención tanto de la violencia como del delito, eh, una herramienta, una serie de condicionantes con rigor metodológico que en términos aspiracionales deriven y produzcan una buena práctica. Hay que decir que en la propia literatura a la que ya me he referido, las buenas prácticas tienen que ver sobre todo con su rigor metodológico, más allá del resultado, más allá del impacto, que por supuesto que es importante, la rigurosidad metodológica es sometida a constante revisión y de alguna manera garantiza que pisamos tierra firme. Un proyecto de prevención solamente emanado de las buenas intenciones o de las ocurrencias en turno, me parece que tiene pocas garantías de éxito. Entonces comienzo por esquematizar una primera propuesta metodológica dirigida hacia un modelo de prevención exitoso o lo que se conoce tradicionalmente como una buena práctica. Sin lugar a duda, el primer elemento a considerar sería una visión bien definida de la problemática. Este es el elemento clave como punto de partida. Requerimos todos los operadores y tomadores de decisiones en el ámbito de la prevención tanto de la violencia como del delito, contar con una visión bien definida de la problemática. ¿Qué implica esto? Implica tener un marco conceptual de referencia, es decir, un dominio teórico acerca de el tipo de fenómeno que se pretende trabajar, que se pretende investigar o bien en el cual se pretende incidir. Un marco teórico de referencia, ¿sí? Conceptos, definiciones, explicaciones claras desde la teoría de cuál es la dimensión del fenómeno que enfrentamos. Por otro lado, una visión bien definida de la problemática también amerita contar con una metodología clara, por lo menos tener los conocimientos técnicos de aquellas herramientas metodológicas a través de las cuales nos vamos a acercar a nuestro objeto de estudio. Son dos entonces los elementos que tenemos que considerar en esta primera parte: la cuestión del marco teórico y la metodología bien definida y con mucha claridad. En segundo término, tenemos que trabajar nuestras estrategias de inserción como un segundo punto. Estrategias de inserción. Tener conocimiento profundo del contexto para la aplicación de la serie de actividades que vamos a incluir en el programa o nuestro proyecto. ¿Cuál es exactamente el contexto de aplicación? ¿Qué tipo de factores situacionales, culturales debemos de considerar?
qué obstáculos y qué facilidades, en términos sobre todo de actitudes por parte de los distintos sectores de la población, vamos a enfrentar. Tenemos considerados las limitaciones, tenemos consideradas vías de acceso que faciliten la inserción de las actividades. Por otro lado, también dentro de esta misma esfera de las estrategias de inserción es clave el tema de la transversalidad. La transversalidad implica que la población receptora vaya adoptando de manera transversalizada a sus actividades cotidianas las acciones propias del programa de prevención, ¿sí? Independientemente de si es un programa de prevención dirigido al tema de las adicciones, al tema de la violencia, al tema de la prevención del delito. Otro concepto clave en este rubro es la direccionalidad. Nunca un contexto es igual a otro contexto y por lo tanto los factores que hacen diferente un espacio social de otro espacio social son elementos que tienen que ser considerados desde el diseño mismo de nuestro programa. Siguiendo en este mismo campo de las estrategias de inserción, un último elemento que mencionaría son las políticas locales que favorecen el programa. ¿Qué tipo de política pública o qué tipo de política comunitaria o social se vive en el espacio donde pretendemos influir? ¿Es un tipo de política que está formalizada? ¿Es un tipo de política que simplemente se ha asumido en términos de usos y costumbres? Tenemos que valorarlo en nuestro diseño. Tercer elemento, sustentabilidad. La sustentabilidad da cuenta de cuáles son las condiciones reales para operar de manera permanente el programa y sus actividades, en términos de constancia y de consistencia. Por otro lado, también en el mismo rubro de la sustentabilidad, tenemos que considerar el tema de la cobertura. Delimitar nuestra cobertura, delimitar nuestro recurso humano y, por supuesto, también tener una delimitación clara de nuestras posibilidades económicas. Todo programa cuesta. O bien, nuestra capacidad de gestión. Cuarto elemento, la capacitación de promotores o la capacitación de operadores, ¿sí? De esto he hablado en algunas de las secciones anteriores y lo vuelvo a remarcar. Los ejercicios de prevención no corresponden a las buenas intenciones. Los ejercicios de prevención, los operadores de la prevención tienen que estar hoy día capacitados para enfrentar las problemáticas que el espacio social nos está presentando en el mundo contemporáneo. De esta manera, si entendemos que la prevención no tiene nada que ver con buenas intenciones, esas buenas intenciones tenemos que sustituirla por una capacitación sistemática y consistente, desde la propia elección de los perfiles de quien va a operar un programa de prevención. ¿Qué tipo de perfil tiene? ¿Con qué experiencia cuenta? ¿Cuál es la actitud frente a la problemática? ¿Qué manejo teórico de los problemas en el ámbito de la violencia o de la criminalidad es la que ha trabajado? Y en su caso, ¿cómo lo hemos capacitado? ¿Cuál es el desarrollo de habilidades con las que cuentan los promotores o operadores de los programas? Esto también es clave, el tema de las habilidades para insertarse en un grupo, para trabajar en equipo, para delegar funciones, para asumir responsabilidades. La propia convivencia con los destinatarios del programa, pero también con los propios equipos de trabajo. La convivencia es fundamental, convivencia e integración.
las posibilidades de construir redes comunitarias e institucionales que fortalezcan y favorezcan el desarrollo del programa, la capacidad de gestión para acercarse con actores secundarios que puedan fortalecer las actividades orientadas a el objetivo de la prevención, el conocimiento del contexto y por último, no es algo fundamental, pero sí deseable, la experiencia de trabajo, los antecedentes con los que ya cuente en términos de experiencias en el campo de la prevención. Con esto estamos agotando esta parte, el cuarto elemento que les señalé y que tiene que ver con la capacitación de promotores. Un quinto elemento en esta estructura metodológica que les estoy proponiendo son las evidencias. Y aquí permítanme hacer un comentario. Tenemos que comenzar a registrar evidencias, dado que la tendencia en el mundo globalizado en la generación de toma de decisiones en el ámbito de la política pública, sobre todo está centrado en el manejo de evidencias. ¿Sí? La mejor manera de construir una política pública, un proyecto de desarrollo, es tomar decisiones a partir de las evidencias. Y esto comprende una serie de elementos que es importante mencionar de manera descriptiva rápidamente. El análisis de datos. Datos en el orden de lo cuantitativo, pero datos también en el orden de lo cualitativo. ¿Cuáles son aquellas variables que logro registrar en la experiencia de aplicación de mi programa? Antes, durante y después del programa. ¿Qué tipo de datos son los que estoy manejando? ¿Qué tipo de datos son los que estoy generando con la propia intervención de las actividades del programa? ¿Cuál es la validez de los instrumentos que estoy empleando para registrar esos datos? ¿Qué tipo de cambios de prevalencias observo en la historicidad de la experiencia? Organizo y tengo la capacidad para crear y registrar bitácoras que contengan esas experiencias, esos datos en el orden de lo cualitativo. Hay una documentación profunda de las evidencias que está generando la experiencia de aplicación de la práctica de prevención. Esto es fundamental. Es fundamental para tomar decisiones, fundamental para retroalimentar el propio proyecto y sus objetivos y le aporta una rigurosidad metodológica fundamental. En este ámbito, en el ámbito de la construcción de evidencias, resulta clave el manejo de las tecnologías, por supuesto. El trabajo desde miradas interdisciplinarias. Hay que tener claro también que los enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos no están en pugna, son complementarios y es importante su consideración para el desarrollo y evaluación de estas experiencias en el campo de la prevención. Sexto elemento en la propuesta que estoy transmitiendo, el impacto en la comunidad. Si se dan cuenta, tiene una secuencia lógica lo que estoy tratando de describir. Las evidencias me brindan la posibilidad como operador del programa o como tomador de decisiones en la misma dimensión, me brindan la posibilidad de dar cuenta del impacto que está teniendo en la comunidad. Mis evidencias dan cuenta de un beneficio del proyecto en el sector sobre el cual estoy influyendo, donde se está desarrollando la aplicación. Puedo reconocer a partir de las evidencias un tipo de empoderamiento de un sector que se encontraba en una condición de vulnerabilidad antes de la aplicación. Hay una participación activa de los destinatarios
desde donde se diseñó el programa, cuáles son mis mecanismos de evaluación que tengo para poder medir el impacto en la comunidad destinataria. Hay que decir también, y abro un paréntesis, en relación a la evaluación, este es un elemento que tradicionalmente ha sido complicado en el tema de proyectos. ¿Cómo evaluar? No es objetivo del módulo, pero sí he de señalar que actualmente la tendencia para la evaluación de proyectos es una tendencia de evaluación integral, donde es necesario documentar desde el diagnóstico que me va a permitir diseñar un proyecto hasta su impacto y sus resultados, transitando por microevaluaciones que tienen que ver con los procesos, con la gestión, eh, con, eh, con la posibilidad de construir evidencias en otros rubros que tradicionalmente no habían sido considerados, dado que las experiencias de evaluación se limitaban a un tema de costo-beneficio o bien a un tema de impacto y resultados. Hoy sabemos que desde el diseño mismo es importante generar un recorrido ambicioso en términos de evaluación. Es un ejercicio simultáneo incluso a la aplicación misma del proyecto. Cierro el paréntesis respecto al tema de la evaluación y continúo con el séptimo elemento de mi propuesta metodológica para una buena práctica: los materiales. Los materiales implementados en un programa y actividades de prevención deben ser específicamente diseñados para los objetivos de ese programa. No es recomendable trabajar con materiales prestados de otras experiencias. Si un programa preventivo carece de materiales educativos, de materiales didácticos, disminuye su efectividad. Y nuevamente, me parece que en este ámbito las nuevas tecnologías son un gran apoyo para poder ser creativos, para poder llegar a más población, para poder innovar. Materiales entonces es muy importante. Siguiente aspecto: las políticas públicas y las estrategias de diseminación de la experiencia. Una vez que hemos concluido todo este recorrido, nuestro proyecto tiene posibilidades de contribuir al diseño de una política pública en el ámbito de la prevención, ya sea de la violencia o del delito. Hace aportaciones importantes y significativas en términos de disminución, probó su efectividad. Esto puede contribuir enormemente al diseño de una política pública en esta dimensión, en cualquiera de los niveles, a nivel local, a nivel municipal e incluso a nivel estatal. Pero para ello sí es importante contar con el registro del impacto de las evidencias de la evaluación que ya he señalado. Considerando estos 8 elementos, me parece que podemos tener por lo menos una garantía de aportarle mayor rigor metodológico a nuestra práctica en el ámbito de la prevención. Esta es la primera sugerencia metodológica. No es la única, por supuesto, y hay que acercarse a la literatura especializada y a la descripción de otras experiencias para que ustedes también puedan identificar cada uno de los conceptos que acabo de describir y verán cómo en la mayoría de las evaluadas buenas prácticas están presentes. Ahora, como una segunda propuesta, un poco más sintética, pero también da cuenta de elementos que son indispensables. En esta segunda propuesta parto de un comentario
un tanto provocador. Las políticas públicas actuales no contribuyen a revertir el aumento de fenómenos de violencia y el aumento en los índices de criminalidad. Por lo tanto, necesitamos de políticas públicas que en principio le devuelvan la credibilidad a nuestros gobernantes, que reconstruyan un principio básico de respeto y de civilidad. Y para ello se sugiere considerar algunos conceptos claves. Primero, la focalización. Focalizar el problema. Esto implica brindar atención prioritaria a los grupos más vulnerables frente a los fenómenos de violencia y los fenómenos de criminalidad. Tiene sentido gastar recurso, no solo económico, también recurso humano. ¿Tiene sentido gastar ese recurso en grupos que no lo necesitan? Me parece que no. Es por ello que resulta indispensable la focalización, focalizar los problemas, focalizar los fenómenos de violencia y de criminalidad, focalizar grupos vulnerables. Ese es un principio básico que sugiero en esta segunda propuesta metodológica. Segunda consideración, mejorar los diagnósticos. Faltan diagnósticos, son insuficientes. Falta también información sobre los fenómenos de violencia y fenómenos de criminalidad. Y algo muy importante, el intercambio de información entre agencias especializadas en seguridad y los gobiernos locales. Si mejoramos los diagnósticos, podremos tener mayor claridad conceptual y metodológica de exactamente a qué nos enfrentamos. Por supuesto que no es fácil, pero sí podemos comenzar por gestionar un acercamiento interinstitucional que permita compartir información. Tener al alcance variables tanto cuantitativas como cualitativas de los fenómenos de violencia y de criminalidad que están atacando a nuestro entorno. Tercer elemento, involucrar a la ciudadanía. Llámenlo participación social, llámenlo corresponsabilidad ciudadana, esto es indispensable. La evaluación de buenas prácticas incluye, por definición, la participación y el involucramiento de la ciudadanía, desde la consulta misma, la deliberación de los objetivos y las prioridades, la cogestión para obtener recursos y, por supuesto, una corresponsabilidad en el ámbito del desarrollo de las acciones y la evaluación de las actividades y las propuestas. Un elemento clave en nuestro país. Un elemento clave si consideramos que nuestra construcción ciudadana en los últimos años se ha visto fuertemente debilitada. Siguiente consideración. La capacitación. Es necesario capacitar, fortalecer el perfil de los encargados y responsables de los programas de prevención. Ya no solamente en temas que tienen que ver con teorías sobre violencia, explicaciones criminológicas del delito. La capacitación también se hace necesaria respecto a temas transversales. Derechos humanos, género, construcción de ciudadanía, comunicación, desarrollo comunitario, en fin. Es pertinente y sobre todo en el mundo globalizado que nuestros operadores de los programas cuenten con una capacitación integral, incluso hasta una capacitación en el tema de desarrollo de habilidades y de gestión.
A veces incluso se adolece de los mecanismos administrativos para gestionar un recurso. Por lo tanto, este es un elemento más que resulta indispensable. Rendición de cuentas. Evidencias de que la inversión que aplicamos al desarrollo del programa tuvo retornos y que se hizo con total y absoluta transparencia. ¿Qué fue lo que obtuvimos con esa inversión? Ustedes saben que ese es un tema complicado en nuestro país. No siempre se da la rendición de cuentas que nosotros esperaríamos. Pero en términos de los programas de prevención, pues esto no solamente es deseable, sino que es incluso un elemento más que se constituye como una forma de evaluación de una buena práctica. Si lo que invertiste en tu programa te permitió disminuir los índices ya sea de violencia o de criminalidad, pues definitivamente estamos ante la posibilidad de replicarlo en otro contexto. Pero si ni siquiera se cuenta con esa información, entonces parece ser que tenemos un punto débil. Ahora bien, en esta segunda consideración metodológica quiero también incluir dos últimos comentarios. Me parece que la suma de estos elementos que acabo de describir de alguna manera nos permiten tener un enfoque que permita construir porvenir. Dejemos de pensar tanto en la anticipación del delito, la anticipación de la violencia, y pensemos en construir porvenir. Pensemos en configurar políticas con visión de futuro que abonen a la construcción del porvenir. Sabemos que una de las explicaciones de la violencia global en el mundo contemporáneo tiene que ver con la poca capacidad de los individuos para construir un futuro, para anticiparse en la posibilidad de construcción de un futuro para ellos y para las generaciones que vienen. El futuro actualmente es incierto. Bueno, generemos políticas que ayuden a reconstruir la idea de porvenir. Por último, un comentario que no puede faltar en este momento y que englobaría y redondearía ambas consideraciones metodológicas que describí, tiene que ver con el cumplimiento de las promesas. En general, los diferentes sectores de la sociedad tendrían que asumir el compromiso ético de cumplir con la palabra empeñada. Eso por lo menos daría certidumbre respecto al compromiso con el otro y la posibilidad de iniciar un cambio en la construcción de legalidades. En el momento que yo deje de ver al otro, al semejante, como un sospechoso, creo que podré por lo menos partir de un panorama más optimista. Si quienes nos gobiernan no cumplen sus promesas, si en casa no nos cumplen las promesas, si la institución educativa, la institución laboral, los medios de comunicación se la pasan mintiendo y mintiendo sistemáticamente, esto evidentemente genera una forma de desencanto generalizado en la sociedad. Los programas y aspiraciones que desde la prevención se están construyendo tendrían que ser mucho más considerados en ese sentido. Espero que estas dos propuestas metodológicas abonen a la construcción de buenas prácticas en el presente y en el futuro de los trabajos de todos y cada uno de ustedes. Les repito, mi nombre es Omar Vielma Luna, soy docente de la Facultad de Derecho, actualmente coordino el Centro de Investigaciones Jurídicas y Criminológicas
Dr. Héctor Fixamudio. Nos pueden seguir en la página de Facebook, Derecho UAC. Ahí continuamente subimos materiales de interés para todos los que trabajan no solamente en el ámbito de la criminología, sino también en el campo del derecho y en general temas de interés para toda la sociedad. Fue un gusto estar con ustedes y también pueden escribirme al correo electrónico que es investigacioncrimi@hotmail.com. Hasta la próxima.